Bueno, nuevamente buenos días, buenas tardes a todos. Soy José Jiménez y en nombre de Praxia les damos la bienvenida a este nuevo panel de talento digital y a esta que es nuestra casa virtual. Es una nueva edición de lo que viene siendo una trilogía, me apuntaba hoy nuestro amigo Miguel, de talento digital. Empezamos hablando de estos temas con CEOs y nos mudamos un poco a la mirada y a la visión de las áreas de recursos humanos y de capital humano. El de hoy es un formato de panel, como siempre. Tenemos 3 invitados y al final van a poder hacer, bueno, pueden ir haciendo preguntas y respuestas y al final se abrirá el espacio para responderlas. Permítame que les presente el panel. Estará moderado por Miguel Vilelo, que ha sido CEO y consultor en estrategia tecnológica, CEO en importantes empresas y organismos nacionales. Y, hola Miguel, ¿cómo va eso? Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo andás? Bien, bien, aquí desempolvando un poco mis habilidades de presentador, que las tengo olvidadas. Nos acompaña también Agustina Guerreiro, responsable de Capital Humano de Praxia. Hola Agustina. Hola, ¿qué tal? Hola José, hola a todos. Gracias. Muy bien, bienvenida, gracias. Nos acompaña también Luis Aragón, investigador, ahora trabajando en temas del futuro del trabajo. ¿Qué tal, Luis? Hola José, hola a todos. Muy bien, bienvenido. Y Patricio Marcialetti, referente de Talento y Cultura en Prisma. Patricio, ¿cómo estás? Hola José, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias a vos. Bueno, agradecerles a todos ustedes la participación, dedicarnos este tiempo y compartir sus experiencias valiosas y conocimientos, ¿no? Las opiniones expresadas en este panel son de exclusiva responsabilidad de cada uno de los panelistas y o demás participantes, y no necesariamente representan la opinión de sus organizaciones de empresas ni de la empresa organizadora del panel. Sin más preámbulos, los dejo con Miguel, que dará comienzo a esta sesión. Adelante, Miguel. Bueno, muchas gracias, José. Bueno, bienvenidos, Agustina, Patricio y Luis. Un placer enorme compartir este rato con ustedes. Y como dijo José, esta es parte de una trilogía, ¿no? Así que los que no vieron la anterior la pueden ver por YouTube. La primera estaba vinculada a la visión de los CEOs sobre talento, y esta es una visión de recursos humanos que complementa la visión anterior. Y bueno, para la próxima no lo voy a spoilear, así que van a tener que esperar hasta que salga el título de el próximo encuentro. Bueno, vamos a arrancar con cómo ven la evolución del trabajo post-pandemia, ¿no? Entre trabajo remoto e híbrido, y especialmente en los perfiles digitales. Patricio, ¿querés arrancar vos? Bueno, gracias Miguel. A ver, linda pregunta, un poco amplia. A ver, luego la pandemia lo que hizo básicamente es acelerar mucho los cambios que muchas de las organizaciones estábamos haciendo. Y en el mundo se empezó a dar este fenómeno que se llama de la gran renuncia, ¿no? Que es un poco las personas repensando o redefiniendo su propósito de vida, ¿no? Para qué están, y dentro de su propósito de vida, cuál es el tiempo que le dedico al trabajo versus cuál es el tiempo también que le dedico a mi familia, ¿no? A mi familia, amigos, cada uno con su esquema de vida. Y eso originó en las empresas a nivel mundial un fenómeno de renuncias, no solamente en la industria de IT, en la industria de IT mucho más exacerbado, donde en Estados Unidos el 40% de la gente que participó en un estudio McKinsey dijo que va a renunciar en los próximos 3 a 6 meses, y donde se empieza a dar el fenómeno de que la gente renuncia sin tener un trabajo próximo, ¿no? Sino que renuncia porque quiere otro estilo de vida, y en el mientras tanto busca, o en el mientras tanto fue generando emprendimientos o formas de tener un ingreso sin necesidad de estar 8 horas en un espacio laboral. Y esto a las compañías nos hizo, digamos, nos desafió, ¿no? Y nos hizo repensar, bueno, cómo era el post-pandemia, ¿no?
Nosotros en Prisma tenemos el 75% de colaboradores de IT, de tecnología o de productos digitales. Por lo tanto, la realidad es que no estamos pensando, digamos, un post-pandemia donde la gente vuelva al mismo esquema en el que fue antes de la pandemia, ¿no? Estamos pensando en un modelo, digamos, híbrido, pero no con días tabulados, sino empezar a generar conversaciones y espacios donde la presencialidad agrega valor y donde no, que directamente la gente trabaje de su casa. De nada sirve ir al edificio a sentarse en una computadora, ponerse los auriculares y tener calls todo el día, ¿no? Entonces, nosotros lo estamos definiendo más que por días, por tareas, y esas tareas en algunos grupos requieren más presencialidad que en otros, ¿no? Y hay grupos también que están con muchas más habilidades digitales o de organización del trabajo que otros. Entonces, la verdad es que estamos generando un modelo de Smart Work donde definimos qué tareas se hacen, digamos, se sugiere hacerse de manera presencial y qué tareas deberían hacerse de manera virtual. Y bajo ese esquema estamos yendo, obviamente, readecuando el edificio, que es muy lindo y es muy nuevo, pero que requiere otra dinámica y otros espacios, readecuando la propuesta de servicios de la compañía y dando cada vez más herramientas tecnológicas a los equipos para que puedan manejarse en este nuevo entorno post-pandemia, digamos, como mencionabas al principio. Muchas gracias, Patricio. Bueno, Agustina. Sí, coincido en lo que cuenta Patricio. Nosotros, bueno, como una empresa de tecnología y consultoría, también tenemos, te diría, un 100% de trabajadores de talento digital. Nosotros estamos experimentando, después de marzo del 2020, abrir la oficina, una de nuestras oficinas en Parque Patricios, ahí cerquita de Prisma, desde este mes. Estamos probando, estamos haciendo una vuelta voluntaria, experimentando y entendiendo cuál es la necesidad de nuestros colaboradores. Nosotros pusimos un eslogan que es nuestra oficina lugar de encuentro, porque lo que empezamos a ver o a entender es que digamos, eso era parte de lo valioso que nuestros trabajadores habían perdido en este tiempo, que es el encontrarse presencialmente con otros, ¿no? Estamos experimentando, estamos probando y bueno, nada, iremos viendo qué pasa. Lo que quiero agregar ahí es que nosotros, la posibilidad que nos dio la pandemia fue de reclutar mucho más fuerte en el interior del país. Entonces, hoy nosotros tenemos alrededor del 20% de la gente trabajando desde distintos lugares de Argentina, desde Jujuy hasta Ushuaia Real. Y bueno, esa gente no va a volver a la oficina, esa gente va a seguir trabajando desde sus casas y eso nos obliga a nosotros a tener pensado, digamos, como decía Patricio también, ¿no? Sistemas de trabajo que no tengan que ver con la presencialidad necesariamente. Sí, también coincido con lo que decía él de la mirada de la flexibilidad que tiene que tener esta vuelta a la oficina, ¿no? O esta reapertura de la oficina. O sea, hoy yo creo que no tenemos posibilidad de al talento digital imponerle una presencialidad. La presencialidad tiene que tener un propósito y un sentido para esas personas. Y bueno, eso es lo que creo que como organización tenemos que escuchar muy fuerte. Y entender esa necesidad y esa demanda y no pretender, digamos, poner moldes a cosas que nuestros colaboradores no estén entendiendo como valor, ¿sí? El tema del valor y de nuevo, de la flexibilidad para mí es clave y es algo que tenemos que escuchar sobre todo desde recursos humanos, ¿no? Muchas gracias, Agustina. Bueno, Luis. Bueno, le voy a poner algunos números de lo que he estado investigando, hablando con colegas en las redes, a esto que comentan Patricio y Agustina. Para mí, yo lo titulo, algunos números y algunas etiquetas, ¿no? Yo lo titularía, es un tiempo con todo y todos en reinvención. Si nosotros pensamos hace 2 años atrás, antes de la pandemia, la palabra que usábamos todos era transformación, transformación digital, transformación cultural, ¿no? Hoy el trabajo está en reinvención, las empresas están reinventándose, experimentando este nuevo futuro y obviamente escuchando mucho a las personas, a los clientes y a los colaboradores en ese futuro.
lo que yo veo es que si uno piensa qué pasó en la pandemia, en 3 meses todo se aceleró 10 años y hoy estamos investigando cómo siguen los próximos años a partir de esa gran aceleración y descubriendo las próximas aceleraciones. Y ahí el emergente más importante que le deja la pandemia al futuro del trabajo, sin duda, es el trabajo remoto y flexible. Luego viene una nueva mirada del bienestar, viene el tema del reskilling y el upskilling de los colaboradores y de las comunidades con quienes interactúan las empresas, pero por lejos, el 60% de las personas identifica el trabajo remoto y flexible como el emergente más importante que le deja la pandemia en la post-pandemia para cambiar el mundo del trabajo, con muchísimos impactos. Yo, por poner un número, lo más interesante cuando uno le pregunta a la gente qué piensa de la productividad personal y la productividad del equipo trabajando remoto, poniendo en línea con lo que comentaban antes Patricio y Agustina, el 70% piensan que creció, el 38% piensan que creció un poco, que se mantuvo o creció un poco, y el 34% cree que creció significativamente. Solo un 5% piensan que hubo una disminución apreciable de la productividad, con lo cual esta ganancia de productividad percibida por las personas es una gran oportunidad para las empresas. Y las personas, cuando hablamos de los talentos de las empresas, de los talentos superiores, esos que a todos nos encanta seducir, tener con nosotros, la mitad dice que el elemento más importante que ellos perciben para el futuro es el trabajo remoto y flexible, seguido por tener una empresa con propósito y con una cultura superior, moderna, actualizada. Así que este es el entorno, Miguel, que me parece que la gente, como la gente nos mira para pensar el futuro. Muchas gracias, Luis. Bueno, tomando un poco lo que dijo Patricio del trabajo de McKinsey, ¿no? La gran renuncia o la gran atracción, ¿no? que creo que todos hemos leído. Ahí habla de que las empresas están tratando de entender lo que buscan y pueden hacer para ser atractivas a sus empleados, ¿no? Y en este contexto, ¿qué cosas podemos hacer para que las personas nos elijan para trabajar y luego quieran quedarse a trabajar con nosotros? Agustina, ¿querés empezar vos? Sí, tomo un poco lo que decía recién Luis también del tema del propósito. Me parece que hay muchas cosas. Hablábamos también de la comunicación, ¿no? La comunicación para mí es clave y también para mí lo son la transparencia y la coherencia como organizaciones, ¿no? Hoy los talentos que nombraba Luis nos eligen por estas cosas, ¿sí? Y ese artículo también habla de eso, ¿no? Las empresas estamos creyendo quizás que el tema es transaccional, que las personas nos eligen o no por nuestro paquete de beneficios o nuestro sueldo, por supuesto que sí, pero después hay otra parte que el artículo un poco lo que plantea es no estamos mirando de la misma manera que nuestros colaboradores, que es ¿qué otras cosas? Es el propósito, es el sentido, es cómo los valoramos, es qué estilo de liderazgo tenemos también, ¿no? Entonces, creo que tenemos un súper desafío en la comunicación hacia afuera, en temas de marca empleadora sobre todo, en contar, en cómo mostramos lo que somos hacia dentro de la organización, cómo mostramos lo que es la vida en nuestra organización, cómo mostramos si somos coherentes con los valores que tenemos y con el propósito que buscamos como organización. Creo que ese es el engage más de largo plazo que podemos tener con nuestros colaboradores, más allá de la propuesta económica, de los beneficios y de todo lo que sí tenemos que seguir haciendo, porque por supuesto, ¿no? Y encima estamos en una industria donde hay pleno empleo, hay falta de, digamos, de talento, entonces por supuesto tenemos que ser súper competitivos, pero realmente creo que la clave es, lo vuelvo a decir, la transparencia, la coherencia, un propósito clave que de algún modo inspire también a esas personas. Después vamos a hablar un poquito quizás inclusive de las generaciones, de lo que buscan. Me parece clave que tengamos eso bien claro y que lo logremos comunicar bien. Muchas gracias, Agustina. Luis.
Yo creo que quiero plantear el concepto de una propuesta de valor en evolución, ¿no? Donde la propuesta de valor tradicional emerge a incorporar como conceptos, como dije antes, del bienestar, pero el bienestar no solo de salud, sino el bienestar que contemple los aspectos psicológicos, emocionales, el bienestar de la familia, ¿no? El tiempo. Y quiero resaltar especialmente un concepto que planteó Agustina, que es el sentirse reconocido, el sentirse valorado por el jefe, por los colegas, por la organización, ¿no? Lo cual lleva la empresa que está cerca en los momentos importantes de la vida de las personas, y en la vida hay momentos buenos, y como vivimos en la pandemia, ¿a quién no le tocó un momento malo, muy malo en la pandemia? Y cómo el jefe, cómo los colegas, cómo la empresa se acercan en esos momentos, es central del sentirse reconocido y encontrar ahí un hábitat para mi evolución, para mi desarrollo. Entonces a mí me parece que los profesionales de gestión humana, que tienen un lugar fenomenal para dar forma al mundo que viene, tienen que mirar su propuesta de valor, mirando estos emergentes de las personas, de los talentos, y que es un trabajo excepcional que pone a las personas de capital humano en el centro de la escena dentro de las organizaciones. Muchas gracias, Luis. Patricio. Coincido con todo lo que dijo Luis y Agustina y no ser repetitivo con algunos conceptos. Sí tomo todo lo que vienen mencionando en función de autonomía, flexibilidad, el renovar el sentido del propósito, el que haya una identidad compartida, y quiero hacer un punto quizás un poco más fuerte en los líderes, ¿no? Hoy en día los líderes son los que realmente traccionan talento. La compañía es como el marco, pero después los líderes son los que realmente en su gestión diaria, en su gestión de los equipos, no sé si les ha pasado, pero muchas veces nosotros tomamos algún líder y no viene el líder solo, viene el líder más sus 20, 30 seguidores de la misma empresa de la que se fue o de otras, ¿no? Y creo que eso sucede cada vez más, porque antes decías, bueno, son solo los digitales. Bueno, ahora no son solo los digitales, porque cada líder de la compañía trabaja construyendo esas redes y ese network de conocimiento, ya no solo con su equipo de trabajo propio, sino con el ecosistema, ¿no? Y eso cada vez va evolucionando más y cada vez se vuelve más importante el rol del líder, no solamente en la gestión, en los resultados, sino en cómo consigue talento, y sobre todo en estas industrias donde el talento hace la diferencia, ¿no? O sea, la verdad que todos somos industria de conocimiento, generamos productos, servicios con tecnología, por lo tanto, tener a alguien muy bueno y tener a alguien bueno, la verdad que hace la diferencia, ¿no? O sea, hace la diferencia. Y esos líderes son los que realmente traccionan, los que inspiran, los que motivan, los que empatizan con la gente, como decía Luis recién, y los que transforman esas charlas o conversaciones en acción. Porque hace unos años hablamos de la escucha, de la capacidad de escucha que tenían que tener los líderes, pero creo que en este último tiempo, si esa escucha, digamos, no se transforma rápidamente en acción, los tiempos se han acortado mucho y la gente no permanece ya 5 o 10 años en una compañía. La gente va cambiando de acuerdo al proyecto, ¿no? Y si el proyecto le interesa, se queda, y si no, se va. Y en algunas industrias ya los beneficios y el sueldo es como un estándar, ¿no? O sea, todos más o menos en algún tipo de industria hacemos más o menos lo mismo, algunos con un poquito más en un beneficio o en un salario, pero la realidad es que no son los factores diferenciadores por los cuales la gente se mueve. Diría que el líder es cada vez más importante en las organizaciones y en el janteo de talento, y así, bueno, lo estamos viendo cada vez más en Prisma. Muchísimas gracias, muy claro. Miguel, sí, Luis. Me gustaría ponerle a este comentario de Patricio algunos números de mi encuesta, ¿no? Cuando le pregunto cuáles son los atributos clave de los líderes, en línea con lo que contaba Patricio, que son el emergente clave para facilitar todo este proceso, aparecen 4, ¿no? El primero, 34%, un líder inspirador de mentalidad abundante.
En segundo lugar, un líder simplificador, un líder que está para remover los obstáculos. Las reuniones Agile de cada mañana, 27%. En tercer lugar, un líder que eleva el nivel de pensamiento del grupo, un catalizador, el que promueve la colaboración, el pensar y el accionar del grupo. Y el cuarto, un líder que se focaliza en resultados, no en la tarea. Se terminó el líder del micromanagement. Bárbaro, Luis, me hiciste acordar a cuando Jack Welch decía que el líder tiene que ser un barredor de problemas para simplificarle la vida a los colaboradores, ¿no? Con el segundo de tu encuesta. Bueno, ahora pasamos a otro tema. ¿Ven que la posibilidad de trabajar en el exterior, que el trabajo remoto hoy nos genera, es una amenaza concreta o solo un impacto marginal? Luis, ¿querés empezar vos? Para mí, tiene todas las características de un cisne negro. Algo que existía, que técnicamente estaba, muchas compañías lo hacían como servicios internos, ¿no? En los BPOs, pero que en los últimos meses, especialmente en la pospandemia, aceleró notablemente. En lo que vi, más del 90% de la gente me dice que lo ven como algo, no como algo pasajero, como una moda, sino como algo estructural. Y el 96% de las personas, ya sea estén en relación de dependencia, ya sea freelance, aceptarían una oferta para trabajar en el exterior. Por lo cual, claramente tiene las características de algo permanente, disruptivo, importante, que las empresas, la comunidad, el Estado, tienen que tomar nota porque tiene enormes desafíos para todos los jugadores, pero también nos presenta enormes oportunidades. Claro, sí, sí, sí. Patricio. Coincido con lo que mencionaba Luis. Nosotros tenemos, obviamente, la gente, hay un grupo de talento que se nos va a trabajar para empresas en el exterior. A mí, por mi perfil, la competencia es algo que me desafía. Entonces, no sé si lo veo como, uy, otra vez alguien que se va a trabajar por un sueldo en dólares desde acá al exterior, sino es cómo puedo hacer para hacer cada día un poco mejor y competirle a esa propuesta externa. Sí creo que la mayor amenaza no tiene que ver con eso. La mayor amenaza tiene que ver con el atraso en la educación que tenemos en Argentina con respecto a que cada vez haya más perfiles de tecnología. A mí me pasa a veces con el colegio de mis hijos, donde me meto a ver, bueno, hasta dónde le están enseñando a codear a un chico, ¿no? Y cómo podemos generar cada vez más, dado que la tecnología ya no es solamente desarrollar sistemas. Hoy tenés arquitectos de datos, tenés Big Data, tenés UX, tenés producto digital, tenés toda la clase de desarrolladores por todas las clases de tecnología que hay. Entonces, es una carrera que cada vez se ha ampliado cada vez más, ¿no? Y con pleno empleo. Sí, ciberseguridad, tenés 1000 perfiles, ¿no? No digo que hasta cada cosa se abre en un montón de perfiles, ¿no? Exacto. Entonces, yo veo una amenaza en que la educación está bastante atrasada en eso. Entonces, ¿cómo hacemos para que cada vez más, aparte de las instituciones a las que las empresas podemos mandar a nuestra gente para que aprenda una tecnología o aprenda un lenguaje de programación, cómo hacemos que eso empiece ya desde el primario y después siga en el secundario y ya los chicos cada vez tengan más herramientas? Después puede ser que las elijan o no, pero creo que son herramientas súper útiles y que si le ponemos foco a eso, en unos años podremos tener más disposición de talento, porque hoy las empresas demandamos mucho más de lo que hay. Entonces, en esa escasez de talento sube el precio y bueno, y así estamos, ¿no? O sea, mucha guerra de talento en este tema, que hay poca formación. Así que creo que la amenaza viene más por poner foco en la educación desde una temprana edad para que cada vez tengamos más gente que despierte el interés en esto, que tiene pleno empleo y salarios muy atractivos. Muchas gracias, Patricio. Agustina. Coincido plenamente con lo que dice Patricio, pensaba en esto también, ¿no? Esta competencia global nos debería forzar a ser mejores.
Creo que el talento argentino es un talento que es buscado en el mundo, con lo cual, digo, eso no puede ser malo para nosotros. Entonces, el desafío, la pregunta es cómo hacemos para seguir desarrollando este talento. Coincido que tenemos que trabajar desde el Estado y también desde las organizaciones en seguir desarrollando este talento, en seguir, digamos, ampliando este océano de perfiles de talento digital en Argentina, con lo cual creo que tenemos realmente que ir por ahí, también que tenemos que ir entre las organizaciones que estamos en el país, colaborando entre nosotras, ¿no? para seguir ampliando este mercado y este talento digital. A nivel más organización, lo que yo tenía como, sí, obviamente que es una amenaza concreta, a todas las organizaciones en el país se nos está yendo gente a trabajar para el exterior. Creo que la pregunta vuelve un poco a lo que hablábamos al principio, ¿no? ¿Cuáles son las palancas que sí tenemos para mantener conectada nuestra gente con nuestras organizaciones, ¿no? Quizás no tenemos sueldos en dólares, pero bueno, ¿qué tenemos? ¿Por qué somos valiosos para nuestra gente? Preguntémosles a nuestros colaboradores actuales, ¿por qué nos eligen? Preguntémosles, hagamos encuestas, conversemos con las personas, escuchemos cuál es nuestra propuesta de valor y tratemos de mejorar eso. Y también creo que otro desafío que nos presenta esto tiene que ver, y esto lo decía en el foro de CEOs, nuestros procesos, nuestras herramientas, nuestros proyectos tienen que ser mejores, tienen que ser, digamos, competimos globalmente también. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para presentar, digamos, proyectos que no tengan nada que envidiarle a un proyecto internacional, ¿no? Entonces, bueno, creo que esas dos partes para mí son claves que desde las organizaciones tenemos que estar trabajando. Muchísimas gracias, Agustina. Y ahora en los trabajadores, ¿no? Los trabajadores actuales y los del futuro, ¿no? ¿Qué rol juega que tengan una actitud emprendedora y el aprendizaje, ¿no? En este contexto tan dinámico? Patricio. Bueno, para mí mucho. O sea, no sabría medirlo en porcentaje, no sé ahí Luis si tiene algún número ahí de los estudios que tiene como para complementar, pero la realidad es que hoy en día no hay que ser, a ver, no hay que poner un propio emprendimiento para ser emprendedor. La verdad que dentro de las organizaciones hay un montón de emprendedores. Nosotros fomentamos mucho esa cultura emprendedora porque es la que te permite, como decía Luis hace un rato, remover obstáculos, seguir adelante, ir iterando. Bueno, en Prisma ya hace 2 años y medio implantamos lo que es agilidad de una manera, digamos, más Big Bang, o sea, fuimos transformando toda la organización, no empezamos por áreas, sino empezamos a hacerlo bien y hoy bien profundo, digo, y hoy tenemos más del 85% de la gente trabajando en agilidad, en fábricas digitales, en verticales de negocio, con metodología, con mesas, en mesas donde tenés gente, digamos, de producto, de IT, de UX, de finanzas también, y donde cada factory tiene las conocidas ceremonias, ¿no? Las daily, las retro, las demo, etcétera, pero donde cada día y cada sprint van mostrando sus avances en proyectos y van luchando por presupuesto, ¿no? Porque al fin y al cabo un emprendedor busca fondos cuando va a pitchear. Bueno, nosotros lo que buscamos es que la gente dentro de Prisma también tenga esa sensación de, bueno, yo también voy a buscar fondos. Quizás son los fondos de Prisma, ¿no? Y no tenés distintos inversores, pero bueno, tenés fondos por los cuales competís, ¿no? Y si tu proyecto es interesante para el negocio, si va avanzando, si va evolucionando, bueno, la realidad es que te vas ganando porciones de esos fondos que un emprendedor busca pitchando, ¿no? Entonces, cómo de esa manera los grupos también desarrollan esa mentalidad emprendedora y ganadora, ¿no? Y con foco en el cliente, ¿no? En Prisma hace muchos años, quizás vos desarrollabas un producto y al cliente le llegaba la versión final después de 1 año y medio. Y quizás a veces cuando ibas después de 1 año y medio ya se había olvidado o ya le había cambiado la necesidad o ya había quedado obsoleto, ¿no? Creo que una de las cosas más importantes que tiene la agilidad es esto de, bueno, iterar y evolucionar con el cliente y no esperar el producto finalizado en versión 14, sino ir con la 1, ir con la 2, ir con la 3, y ese concepto evolutivo
que recién mencionaban es súper importante de cara a ir iterando con el cliente. Y en Argentina estamos muy acostumbrados a o todo es blanco o todo es negro, ¿no? Entonces hay que cambiar ese mindset también de los equipos en que, a ver, vas a presentar la primera versión y no está mal, pero es un cambio cultural, no es un cambio que vos podés hacer con una ceremonia de agilidad, ¿no? La compañía y los líderes, recién hablaban de ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace, creo que son los mayores exponentes de que esto funcione. O sea, si el liderazgo no da el ejemplo, vos querés implementar agilidad, pero los líderes son la anti-agilidad, o vos querés implementar una cultura organizacional y son muy verticales, la realidad es que eso se te cae en 2 segundos. Por eso muchas veces hay que evitar subirse a las modas si no estás preparado para llevar adelante esa transformación, porque te quedás a mitad de camino, no sos una cosa ni sos otra, y la gente que trabaja en los equipos lo percibe en 2 segundos. Así que eso, como consejo y como recomendación, hay que, si vas a hacer un cambio, trabajar mucho en cómo cambias la cultura y el mindset de los que después van a ser los principales sponsors de esas transformaciones. Muchas gracias, Patricio. Bueno, antes de pasarle la palabra a Agustina, les recuerdo a todos que pueden hacer preguntas ahí por el chat, que en los últimos minutos las vamos a estar respondiendo. Agustina. Bien, bueno, coincido plenamente con lo que decía Patricio, en el tema del cambio cultural que implica tener intraemprendedores en las organizaciones, ¿no? En modelos anteriores, en nuestros modelos de organización, pasar por encima del jefe para ir a proponer algo a un director podría haber sido causa de despido prácticamente, o por lo menos de que mi jefe me deje en un lugar ahí a un costadito, ¿no? Hoy los líderes y todos los que ocupamos lugares de responsabilidad en las organizaciones tenemos que estar preparados también para esto, para escuchar a las personas, porque esas personas que tienen esas ideas son las que están por ahí más en contacto con nuestros clientes que nosotros. Entonces, digo, hay una clave ahí, creo que la actitud es la que va, es la que nos traen también de nuevo las nuevas generaciones, y creo que el mayor desafío es el estar preparados como organización para recibir eso y que naturalmente no nos salga, digamos, esta cosa natural que nos viene como del modelo, no sé, del Fordismo, de donde el que piensa es el jefe y los otros hacen lo que el jefe dice. Creo que hay un rol muy fuerte acá en los líderes, como decía Patricio también, y después hay un tema del reskilling y el skilling que lo nombró Luis por ahí también al principio, que creo que es clave. Nuestros trabajadores, nosotros mismos somos trabajadores del conocimiento, es nuestra responsabilidad también nuestra propia carrera, creo que esta cosa de dejar en manos de la organización mi carrera profesional hoy no funciona, y bueno, hay algo ahí de que como organización sí tenemos, a mí me gusta usar mucho las metáforas de Management 3.0, que son metáforas que hablan de orgánicas de alguna manera, que es cómo como organización generamos el terreno para que las personas puedan desarrollar esos skills que necesitan, para que puedan hacer ese aprendizaje, pero de algún modo cada brote toma un camino distinto. Entonces, generemos los espacios, acompañemos esos crecimientos, pongamos tutores para que esos brotes crezcan, pero en algún punto el brote toma el camino propio y la responsabilidad y el deseo también de cada uno es absolutamente diferente. Así que bienvenido, a mi modo de ver, esta era donde cada uno también es responsable de su propio desarrollo profesional. Muchas gracias, Agustina. Luis. Bueno, me subo a lo de Agustina, ¿no? Ella hablaba de los brotes, ¿no? Yo creo que esto de sacarse talento terminó. Las empresas están tomando nota que tienen que hacer algo distinto, de más de largo plazo, pasar de cazar talento, ¿no? De headhunters, a cultivar talento. Por eso lo asocio con lo de los brotes. Hay que sembrar, hay que cuidar a los brotes, hay que hacer lo que se conviertan en plantas de talento, ¿no? Que generen frutos y semillas, convirtiéndolos en tutores. O sea, la imagen del brote me pareció muy, muy interesante, ¿no? Y ahí claramente yo lo que veo es como que hay colectivos, por ejemplo, hablemos de Argentina, yo lo veo, este tema lo veo bastante común en toda Latinoamérica, que podemos formar, podemos incorporar al entorno de los trabajos en tecnología. Hoy
la democratización del aprendizaje es un dato, nosotros lo tenemos ahí, con lo cual pensar en los seniors, y ahora seguramente vamos a hablar de eso, con el trabajo y los experimentos concretos que hizo Praxia, pensar en los jóvenes que no se han formado en área de tecnología y buscar la manera de formarlos con este esquema de cultivar talento, que implica una formación técnica. El 30% de las personas identifica que lo técnico es importante, pero el 70% tiene que ver con esto que los profesionales de recursos humanos llamamos las power skills, ¿no? Esto de la inteligencia emocional, el trabajo en equipo, la mentalidad de superación, el evolucionar en el pensar y en el actuar, ¿no? Entonces es una tarea muy interesante y vuelvo a marcar, esta es una reunión de profesionales más de capital humano, el entusiasmante rol del profesional de capital humano para dar forma al futuro que viene. Me parece que es un lugar enorme y un momento enorme para ayudar a mucha gente a evolucionar y crecer mientras crecemos nosotros como profesionales. Muchas gracias, Luis. Bueno, ahora se habla mucho de las empresas Jedi, ¿no? O Jedi, haciendo, digamos, analogía con la guerra de las galaxias, ¿no? Las empresas que tienen justicia, equidad, diversidad e inclusión, ¿no? Entonces, estos temas, ¿no? Los temas de inclusión, diversidad, mix generacional, ecología, ¿no? ¿Son importantes para quienes trabajan con nosotros? Agustina. Ahí está, perdón. Son claves, me encantó ese concepto, no lo había escuchado. Me parece que es clave, o sea, el tema de la diversidad ya creo que está bastante hablado, que es un tema hasta de negocio, ¿no? Hoy en la complejidad en la que vivimos y en lo exponencial del cambio, necesitamos sí o sí tener distintas miradas, diversidad de todo tipo, ¿no? De formaciones, de modos de pensar, de edades, de procedencias geográficas. Entonces creo que está claro que eso para las organizaciones es clave. Además agrego que todos los temas de esto de equidad, hasta los temas de ecología y de sustentabilidad, son temas que hoy tienen una importancia clave en la población, en el mundo que necesitamos seguir construyendo para nuestros hijos también. Entonces, que también hoy los colaboradores y el talento que nosotros queremos traer a nuestras organizaciones y que se queden, miran estos ejes, miran cómo las organizaciones nos comportamos en todos estos ejes que nombraste. Entonces, creo clave, y vuelvo a la transparencia y la coherencia, no hagamos washing, no digamos y después hagamos otra cosa, pensemos conscientemente cuál es el aporte en todos estos ejes que como organización podemos hacer a la sociedad y al mundo, y trabajemos en pos de eso. Creo que bienvenido también de nuevo esta mirada de que de las organizaciones hoy somos más grandes, algunas organizaciones son más grandes que algunos países, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué responsabilidad nos cabe respecto al mundo? Y para mí es un eje que hoy ninguna organización puede dejar de lado, trabajar en los temas que nombraste, clave. Muchísimas gracias, Agustina. Luis. Bueno, muy importante, vuelvo a lo que decía Patricio de los líderes, ¿no? Y las conversaciones de los líderes con su equipo, ¿no? Ese líder que baja línea, que lo sabe todo, no va para este entorno. Y en cambio un líder que pone toda su gestión al servicio del equipo, que habla de otras cosas con sus colaboradores, que habla de su propósito, de su contribución, que lo conoce mucho más y que puede hiperpersonalizar, ¿no?, la propuesta de valor, ¿no? Y ahí aparecen claramente las oportunidades que tienen que ver con los concerns, con los intereses más importantes de las personas hoy, ¿no? Como puede ser la diversidad en sus múltiples dimensiones. Yo creo que la diversidad es un concepto multidimensional y dinámico en el tiempo, ¿no? Y temas como la sostenibilidad, como leí por ahí, para el cambio climático no hay vacuna, ¿no? Entonces el tema de
de la sustentabilidad, del cambio temático, del propósito, de para qué hago mi trabajo, cómo mi trabajo se refleja en los clientes, cómo mi trabajo se refleja en el mundo, va a ser un tema que va a estar muy en la agenda de los líderes, de las conversaciones, y lo primero que haría sería cambiar, si todavía lo tienen, esos esquemas obsoletos de gestión de desempeño que usábamos hace 3, 4 años, de hablar una vez por año, a un continuo de charlas de feed forward con cada persona para llevar a tener la mejor versión de cada persona, que es la mejor versión del equipo y la mejor versión de la organización. Muchas gracias, Luis. Patricio. Sí, en línea con lo que dice Agustina y Luis, la verdad que, a ver, son conceptos que hoy las compañías los tenemos y las que no lo tienen que tener muy incorporado, y la forma de incorporarlo no es pegándole una cartelera, sino realizando acciones y trabajando mucho con los líderes, que son los principales sponsors o detractores de esto, ¿no? Porque vos podés tener políticas de diversidad, inclusión, pero si después el líder en su equipo no lo trabaja de esa manera, o no da un trato justo, o no tiene las conversaciones que, como decía Luis recién, no son 1 o 2 veces al año, sino es, no te digo diaria porque sería una exageración, pero semanal, donde construyen juntos, donde no tenés un líder que se pone en autoridad, ¿no? Sino tenés un líder que decime cómo te ayudo. Nosotros en las demos con las factories, donde antes se hacían todas presenciales, ahora se hacen virtuales, pero se siguen haciendo. Imagínate, estamos todos en un lugar abierto y primero el que presenta o los que presentan de la factory no son los jefes, son los POs de las mesas, son los que llevan los temas. Y no importa si ese PO entró hace 3 meses a la compañía, sino importa que está llevando el tema y cómo generas ese espacio para que esa persona que está presentando sienta que puede contar todo lo que está pasando, ¿no? Y que no solo va a dar buenas noticias, ¿no? Y generas ese espacio poniéndote como removedor de obstáculos, poniendo el CEO y el comité ejecutivo no en cuestionar, a ver dónde te encuentro el error en la presentación, ¿no? Sino poniéndose en un rol de, a ver, contame qué te está pasando y yo te voy a tratar de ayudar, pero te voy a ayudar yo a vos, pero vos sos el que sabés de esto, no soy yo porque soy el CEO, el director comercial o quien sea. No es que porque tengo un título en una compañía, eso me hace, digamos, como autoridad de conocimiento. No, yo estoy acá para ayudarte. Y creo que eso en los equipos es súper valorado, ¿no? El tomar gente, como decían recién, el líder, no como autoridad, sino como, bueno, tenemos este problema, ¿cómo lo vamos? ¿Qué te parece a vos? ¿Qué te parece a vos? ¿Cómo lo solucionarías? Entonces, eso también le va generando a la gente desarrollo, ¿no? Porque antes vos tenías quizás un analista que le bajaban tenés que ir para acá, y ejecutaba. Y ahora no es así. Y si vos no cambiás esa mentalidad en los líderes, lo que termina pasando es que son expulsores de gente, ¿no? Y eso en un negocio de tecnología con tanta evolución constante, termina atrasando delivery, termina afectando al producto y termina haciendo que la compañía, en vez de ser cada día mejor, sea cada día peor. Y dentro de la diversidad, como decían, diversidad e inclusión, me parece que si vos sos una compañía poco diversa, no tenés representada a tu cliente en tu empresa, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de productos vas a desarrollar si no tenés gente dentro del equipo que sea igual que tu cliente, ¿no? Y creo que eso, hay algunas organizaciones que están más avanzadas y otras que no tanto, pero creo que es un must y bueno, y es parte de la agenda nuestra, ¿no? De talento y cultura, pero siempre con los líderes. O sea, nosotros podemos generar programas, iniciativas, etcétera, pero si los líderes después, que son los que trabajan en el día a día, no lo tienen como parte de su forma de gestionar equipos, no, queda en la nada, queda como en un cartelito. Muchísimas gracias, Patricio. Bueno, vamos a tratar el último tema antes de pasar a las preguntas, porque se nos voló el tiempo. Estaba mirando y, no sé, necesitaríamos como 3 horas más. ¿Cómo ven el rol de las empresas en la formación del talento digital y cómo debería ser la colaboración con el sistema educativo público y privado? Luis. Bueno, claramente va a ser un tema prioritario, no debiera. O sea, hoy creo que hay grandes todavía
o por huecos, pero esto que está pasando, que es de los últimos meses, va a llevar a las empresas a colaborar, a interactuar con el sector público. ¿Y cómo lo veo? Yo lo veo como que hay primero hay una interfaz entre la escuela, que va a tener que evolucionar, y las posibilidades de formación digital, ¿no? A partir de ahí yo creo que la oferta de formación digital es asombrosa la que hay hoy, ¿no? Democratizada, escuelas, institutos, universidades, webinar, YouTube, ¿no? La formación, los elementos de formación están ahí. Claramente hay que generar una interfaz entre los chicos que están en la escuela o los seniors que se están reinventando, que se tienen que reesquiliar en las organizaciones, y esas posibilidades de formación digital. Las escuelas digitales hablan que de todas las personas que se postulan, un 15% pasa el algoritmo. Bueno, el 85% restante lo vamos a tener que acompañar, ¿no? A que pueda atravesar ese algoritmo y llegar a los trabajos digitales. Que tiene que ver con programar, pero aparecen otras avenidas para encontrar el primer trabajo digital. Praktia es un ejemplo de eso, ¿no? La gestión de datos, la posibilidad de hacer QA, los propios selectores digitales para los que trabajamos en recursos humanos, ¿no? Son distintas caminos laterales. Yo lo llamo la cola larga de los trabajos digitales. Que hay otra oportunidad de subirse al mundo digital trabajando allí. Y una vez formados con esta cantidad de instrumentos de formación que hay y que va a crecer mucho más, yo creo que hay un rol de las empresas de especializar a esas personas que aprendieron a programar o hicieron un curso, y ustedes en Praktia lo han hecho muy bien con los seniors. Me conta en un experimento muy interesante que hicimos juntos, de formarlos para la necesidad concreta del trabajo. Entonces, las propias empresas en sus academias, los propios proveedores de empresas, como el caso de Praktia, van a aparecer los bootcamps o nuevas empresas, ¿no? Que van a preparar a esos jóvenes que salen para programar o que se formaron en digital, para personalizarlos a las necesidades de cada empresa. Y ahí, con el tiempo, esas personas, por un horizonte de un año y medio, desde que decidieron reinventarse, van a poder acceder a un trabajo digital que les va a cambiar su carrera profesional sustancialmente de cara al futuro. Es un tiempo relativamente chico para cambiar la carrera y subirse a este mundo, lo cual lo hace muy interesante. Muchas gracias, Luis. Patricio. Bueno, lo comentaba un poco antes, ¿no? Yo creo que hay una brecha grande. Creo que hay que trabajar mucho en la educación. El problema que tenemos a veces en Argentina es que miramos muy el corto plazo, ¿no? Las próximas elecciones, siempre estamos como muy mirada cortoplacista, y bueno, y ahí es difícil transformar cosas un poco más complicadas como el sistema educativo. Sí, como decía Luis, y también lo veo, hoy en día la posibilidad de capacitarse está al alcance de un clic, ¿no? O sea, YouTube o webinars, o si sos curioso vas a encontrar un montón de cosas para hacer, y ya no hace falta tener un ingreso alto para pagar una buena educación, porque las cosas están mucho más al acceso y gratuitas y disponibles, lo cual es muy interesante. Y creo también que no veo un... Cuando yo salí del colegio, estudié administración de empresas, 4 o 5 años, en ese momento eran 5, no veo en el futuro gente siguiendo carreras muy largas, ¿no? O sea, en este fenómeno de la inmediatez, me da la sensación de que eso de me meto 4 años a estudiar algo, que cuando salgo no sé bien para qué me va a servir. Hay carreras que sí, ¿no? Medicina, hay cosas mucho más... digamos, directas, pero hay otras carreras que la verdad que yo no sé si la gente se va a poner a estudiar 4 o 5 años una carrera. Yo me imagino haciendo capacitaciones y, digamos, elige tu propia aventura. Bueno, algo parecido a eso me lo imagino para adelante, obviamente con cosas técnicas de base, pero no sé si estudiando 4 o 5 años en una universidad. Y en tecnología, la verdad que hay un montón de herramientas, de plataformas y learnings muy buenas, con acceso a un montón de capacitaciones, muy superiores a muchos de los contenidos académicos que vemos en escuelas de estudio. Así que
Creo que ahí en la educación también va a haber una transformación súper importante, hoy incipiente de vuelta en algunas escuelas que las empresas enviamos gente para que se capacite, pero creo que es muy poco representativo versus los 50 millones de habitantes que tenemos en este país. Entonces, creo que ahí hay un gap importante y va a venir una revolución educativa importante. Hay muchos inversores financiando y apoyando y expandiendo muchas de estas escuelas de tecnología, pero creo que todavía esto es como recién la punta del iceberg, va a haber un montón más de expansión en el futuro. Muchas gracias, Patricio. Agustina. Sí, nosotros en Practe tenemos muchos años de experiencia formando talento, es algo que tenía que ver con nuestro ADN, y celebro también que a partir del año pasado y empezó, como decían Patricio y Luisa, a pulular un montón de lugares que están especializándose en formar gente, pero no dejo de ver que desde las organizaciones también a veces miramos el corto plazo, y no vemos que esa gente quizás, como decía Luis, tiene un año y medio de desarrollo, digamos, que nosotros queremos hoy, el programador que hoy venga, entre a nuestra empresa y se ponga en el proyecto. Y quizás lo que creo que tenemos que cambiar también desde nuestro rol es ver un poquito más allá, es ver la inversión, porque lo que sigo viendo es que, y yo tuve mucho contacto este año con organizaciones sociales, con fundaciones, con bootcamps de todos los tipos, y todos siguen teniendo el tema de la inserción laboral. No es fácil, no es tan fácil como debiera o como podría ser insertarse. Hay muchos egresados de bootcamps, de organizaciones de nuevo que trabajan este tema, que no logran insertarse. Entonces digo, ¿qué desde las empresas no estamos pudiendo ver de eso? Hay mucha gente que está formándose y nosotros no los vemos todavía para poder cumplir funciones con nosotros. Entonces ahí creo que tenemos un punto para seguir trabajando, y también contando un poco la experiencia que decía Luis. Nosotros trabajamos este año con Diagonal Asociación Civil en formar gente más 45 para testing, y lo que traigo de esto, y también con contacto con otras organizaciones, es la importancia de no ir solos a hacer esto. Cuando, también relacionando con la diversidad, ¿no? Cuando yo buscando talento, digamos, amplío, es re importante, creo, que nos asociemos con gente que sabe de esas poblaciones, que está acostumbrado a trabajar con esas poblaciones, porque cuando yo trabajo, por ejemplo, con gente que forma fundaciones, inclusive, que trabajan con jóvenes, hay un conocimiento del ámbito social de esas personas que por ahí desde las empresas no tenemos. Entonces, me parece clave que nos abramos un poquito y empecemos a trabajar en conjunto en proyectos de formación. También decía Luis, ¿no? que adaptemos de algún modo inclusive estas formaciones a nuestras necesidades para que ese camino y esa entrada sea un poco más natural y más fácil de hacer. Pero creo que va por ahí, que hay cambios, como decía Patricio, también en la educación que tienen que suceder, y también en esto de los modelos de rol que hoy los jóvenes no tienen en temas de tecnología, ¿no? Tenemos que salir a hablar también, yo hace poquito fui a una escuela secundaria técnica, y los chicos hasta ahí conocen lo que pasa en esta industria. Entonces, ¿cómo hacemos para seguir difundiendo, para mostrar las oportunidades y lo que se requiere para poder realmente cambiar la vida de muchas personas? Porque un trabajo en la industria de tecnología hoy es un trabajo de calidad contra otro tipo de trabajo que por ahí un mismo chico formándose y estudiando durante un tiempo, no una carrera larga, como decía Patricio, que quizás hay chicos que hoy no están accediendo a esas carreras, pero quizás con una formación de algunos meses pueden tener la posibilidad de cambiar su vida, literalmente. Bueno, muchas gracias, Agustina. Bueno, gracias a todos. Ahora paso a las preguntas. Ya estuve mirando acá. Acá hay una pregunta de Walter Schreiber. Dice, ¿cómo plantean hoy en recursos humanos asegurarse que el liderazgo haga el clic del que veníamos hablando, ¿no? Que se comporte alineado al mindset que estamos planteando? No sé si quieren empiezo yo. Nosotros ya desde hace 6, 8 meses estuvimos, en función de esto de redefinirnos un poco, redefinir nuestro modelo de liderazgo, estuvimos trabajando con todo, digamos,
con todo digamos, el grupo de líderes, involucrando a muchos de los líderes en el modelo de liderazgo, digamos, que viene. Hay mucho trabajo de mentoring, de skilling, reskilling, de cara a poder. Nosotros somos una empresa que siempre damos, digamos, primero oportunidades internas, ¿no? Salvo que el conocimiento o el perfil no lo tengamos y lo tenemos que traer del mercado. Entonces, la verdad se está trabajando mucho en la definición del modelo de liderazgo, que lo estamos cerrando ahora, la sociabilización y la implementación, y obviamente dándoles herramientas, ¿no? O sea, no dejándolos solos, porque todos en esta transformación estamos redefiniéndonos y repensándonos, y muchas de las cosas que nos fueron funcionales o nos eran súper útiles en los años anteriores, la verdad que, no sé, por lo menos en el caso nuestro, ya con el cambio de la agilidad y el trabajo de distintas maneras y formas, ya no por la pandemia, sino por la transformación ágil, nos hizo tener que repensar desde la política de compensaciones, de la de desarrollo, de la de feedback, de la de staffing, de la de hunting. La verdad que muchos de esos cambios te diría que hasta se hicieron antes de la pandemia, ¿no? Pero van muy en línea con el trabajo post-pandemia también. Así que nosotros, en Prisma, para no hacerlo muy largo, trabajamos sobre el modelo de liderazgo, definición, sociabilización, herramientas y medición, ¿no? No nos olvidemos de medir. Es súper importante que saquemos una foto y después tratemos de mejorar esa foto. Y de ir, a medida que vamos dando herramientas, de poder también ir midiendo, a ver cómo van evolucionando las distintas métricas que uno puede usar para medir la gestión de un líder, ¿no? Que tienen que ver con el desarrollo de talento, o sea, cómo desarrollan talento internamente, de la rotación de talentos, que hoy es un KPI súper importante. Tenemos las encuestas de clima, que obviamente tienen un gran abanico de preguntas de liderazgo, y eso nos da un poco una visión 360. Así que creo que hay que, de vuelta, desarrollar un modelo, comunicarlo, sociabilizarlo, que sea representativo de, que está alineado a un propósito, y luego dar herramientas, sacar una foto, medir y volver a ayudar a aquellos que todavía les puede estar costando, porque de vuelta, no sé, en Prisma tenemos 280 líderes. Entonces, obviamente que en 280 tenés algunos que están mucho más alineados con el modelo de liderazgo y hay otros que hay que ayudarlos, pero si hay algo que destaca con Prisma es el compromiso de la gente. O sea, es una compañía con gente muy comprometida. Entonces, cuando viste que hay compañías que vos planteas un cambio y tenés mucho detractor. Bueno, en Prisma eso, gracias a Dios, no pasa, y eso es un punto súper importante para construir, cuando tenés gente que está comprometida a cambiar y a evolucionar. Gracias, Agustina. ¿O Luis quieren Yo agregar quiero algo? agregar muy cortito que desde Práctica como organización que acompaña a organizaciones como Prisma, por ejemplo, y otras tantos clientes en procesos de transformación, entendemos que el liderazgo es un lugar clave en el que trabajar en estos procesos, y de hecho arrancamos hace un tiempito con una alianza con la Enterprise Agile University para un programa de formación justamente de líderes, teniendo en cuenta todo esto, ¿no? El estilo de liderazgo que hace falta para llevar adelante las organizaciones en el contexto actual. O sea, es un estilo de liderazgo del cual estuvimos hablando todo este tiempo. Creo que el tema del liderazgo de principio a fin nos atravesó, así que nada, es clave, y creo que, como decía Patricio, es bueno entender, medir y adaptar ¿por qué son premiados nuestros líderes, ¿no? ¿Cuáles son los incentivos que tienen los líderes? ¿Qué cosas medimos en su desempeño? Así que nada, creo que es para otro panel, Miguel, el tema del liderazgo entero. Mira, estoy mirando las preguntas, me las estoy guardando. Tengo preguntas para hacer otro panel entero. Hay preguntas muy profundas que nos va a llevar tiempo, así que por ahí después Volvemos. Ya coordinamos. estamos pasados. Otro panel. Ya estamos pasados, sí. No sé, Luis, ¿querés agregar algo con esta? Bueno, La última, ¿viste? Como los músicos tocamos un jazz y nos vamos. del Hola, rol de recursos no te humanos, ¿no? Sí, Miguel, del rol de recursos humanos. A ver, yo creo que todas las empresas son empresas de tecnología hoy. Esto no es solo de las empresas de economía del conocimiento, ¿no? Todo lo que pueda ser automatizado va a requerir ser automatizado, robotizado. Los operarios van a operar sistemas y herramientas cada vez más complejas que llevan la tecnología adentro. Hay que reesquiliar toda esa población, ¿no?
Me parece a mí que en ese contexto el rol de recursos humanos es central, ¿no? De conducir las conversaciones dentro de la organización a nivel de los líderes que llevan el futuro, ¿no? Y me parece por eso que hoy, si uno pensemos a alguien que está buscando empezar su carrera, ¿no? ¿Cuáles son las áreas más excitantes para trabajar hoy en una empresa? Para mí son dos: tecnología y recursos humanos, por lejos. Y me parece que entonces desde ese lugar el profesional de recursos humanos puede hacer muchísimas cosas para cambiar su entorno y sobre todo para hacer crecer y evolucionar a decenas de colaboradores, a centenas de personas, o si en una gran organización a miles de personas. Con lo cual es un rol más que central, más que interesante, con enormes posibilidades de desarrollo en empresas que, más tecnológicas, tienen que ser cada vez más humanas, como decían Agustín y Patricio. Muchas gracias, Luis. Bueno, ahora sí hacemos la última. Volvemos, tomamos los instrumentos, tocamos la última y cerramos. Y la verdad que parece que estamos coordinados, Luis, porque me diste pie a eso de las grandes organizaciones, porque la pregunta tiene que ver con eso. Dice, ¿de qué manera se puede escuchar a los colaboradores en empresas con grandes dotaciones, ¿no? Si existe alguna herramienta o metodología para llevarlo a cabo, ¿no? Arranco, yo creo que un montón, desde un Google Forms hasta tener reuniones individuales, o sea, creo que hay desde números, o sea, las grandes organizaciones te pueden arrojar datos muy concretos, pero también hay que ir por las historias, ¿no? Escuchar historias. Nosotros somos una organización de 750 personas y creo que más allá de encuestar, o sea, hay algo de cuál es el pulso, qué es lo que dicen los líderes que pasa. Nosotros a través de los equipos de Business Partner escuchamos, entendemos, escuchamos de qué se está hablando en cada uno de los equipos. Entonces, ahí para mí, más allá de la tecnología, quizás Luis o Patricio pueden aportar algo más, hay algo de escuchar las historias, cuáles son las palabras que se nombran en la organización, de qué se habla este año y de qué se estaba hablando el año pasado. Yo voy por un lugar por ahí un poquito más cualitativo, si querés, y por ahí dejo el lugar si hay algo más desde herramientas concretas que por ahí quieran contar. Bueno, sigo yo. A ver, creo que la tecnología, si algo nos permite, es tener cada vez más herramientas de sociabilización. Bueno, hay herramientas que son como redes sociales dentro de la compañía, que se han vuelto bastante importantes de cara a un contexto donde tenés un 90% de los colaboradores de manera virtual. Entonces, algo que antes pasaba en el pasillo, ahora ¿dónde pasa? Bueno, creo que hay un montón de herramientas relacionadas con eso, algunas mejores que otras. Y después también creo que hay cada vez más herramientas para reconocer y dar feedback, ¿no? Nosotros usamos bastante StarMeUp y BetterMe, que son dos herramientas muy interesantes donde, a ver, obviamente que lo más importante es generar cultura de feedback, porque si no la herramienta no sirve de nada. O sea, si vos no generaste el hábito de que se dé feedback, de que esté aceptado dar un feedback como oportunidad de mejora y no que eso se vea como algo negativo, que le va a pegar en la performance. El feedback, bueno, lo han escuchado 1000 veces, es como un regalo, ¿no? O sea, vos le estás regalando tu tiempo y tu atención y tus ganas de que el otro, o dándole un feedback de qué bien que hizo algo o de oportunidad de mejora, la verdad que cualquiera de las dos es súper importante. Y después en herramientas de medición creo que cada vez hay, sin ir a la encuesta de clima, cada vez hay más herramientas que fomentan, ya sea medir gestión, medir servicio, cada vez las empresas tenemos cada vez más herramientas de NPS interno, y de NPS interno de cada una de las áreas sobre el servicio de la otra, la verdad que cada vez hay digamos, mejores herramientas para eso y no hay que esperar una vez al año o una vez a los 18 meses para tomar clima, para tener el pulso de la organización, ¿no? Y muchas veces ese pulso lo tienen los líderes sin hacer una encuesta, pero bueno, a veces la encuesta es la manera objetiva de decir, bueno, ese pulso que tenías,
cuán orientado al 3, al 4 o al 5 estaba o al 2, ¿no? Pero creo que cada vez tenemos más herramientas y cada vez más accesibles, así que tenemos que usarlas y apoyarnos en las herramientas. Bueno, Luis, ¿querés agregar algo más? Sí, yo veo trabajar creo, redondeando en los dos hemisferios, ¿no? Las herramientas tecnológicas que nos van a permitir los datos, las interacciones, conocer cada vez más las dinámicas cambiantes, necesidades e intereses de cada persona, esto de hiperpersonalizar la experiencia del empleado y la propuesta de valor, de un lado del hemisferio, y el otro hemisferio es esto que hablamos acá, que fue el núcleo, me parece, de las intervenciones, la conversación cercana, frecuente, de feedback, donde hablamos de otros temas, ¿no? Hablamos de cómo estás, hablamos de cuál es tu contribución, de cuál es tu propósito, de cómo podemos trabajar mejor como equipo y desde la mejor versión de cada uno llegar a la mejor versión del equipo, y de al líder que hasta le decimos cómo puede liderar mejor, cómo puede liderarnos mejor. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nos pasamos unos minutos, la verdad que nos pasamos porque el tiempo voló. Muy, muy interesante la charla, un enorme placer haberlos tenido acá. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los que nos siguieron y mantuvimos audiencia durante toda la charla, con lo cual se ve que estuvo interesante porque la gente no se bajó. Así que muchas gracias a todos y bueno, gracias a Práctica por darnos este espacio. Gracias a todos, un placer. Gracias, chicos. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Bueno, Hasta luego. Muchas gracias nuevamente y bueno, los esperamos en próximas convocatorias. Esperemos que estén bien y hay que seguir cuidándose.